Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir, tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir. Y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. 7:32 de la mañana, muy buenos días para todos nuestros oyentes. Estamos originando esta señal desde la ciudad de Bogotá, saludando a todos los maestros del país, maestros activos, maestros pensionados que en este momento se conectan con el espacio del magisterio colombiano. Esta es la voz de los maestros a nivel nacional, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, más de 50 años en lucha de la defensa de la educación pública. Escuchábamos esta canción porque un pequeño homenaje a Fidel Castro, el padre de la Revolución Cubana, que falleció, y que en Radio Revista Encuentro le hacemos un homenaje con esta canción, y también escuchamos en un momento a través de la agencia de noticias RT, en donde se escuchó el mensaje de su hermano Raúl Castro. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos. Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. En cumplimiento de la voluntad expresa del compañero Fidel, sus restos serán cremados en las primeras horas de mañana, sábado 26. La comisión organizadora de los funerales brindará a nuestro pueblo una información detallada sobre la organización del homenaje póstumo que se le tributará al fundador de la Revolución Cubana. Hasta la victoria, siempre. Una de las experiencias de Fidel Castro cuando estaba en una institución educativa era que, pues, conviviendo con los diferentes estudiantes, estaba el líder del colegio, y él tenía un espíritu de perseverancia, y era que siempre quería ser el líder y peleaba con ese líder, y siempre tenían dificultades y comenzaban a pelear, pero Fidel siempre perdía, y así consecutivamente por largo tiempo durante el año escolar. Luego de tanto esfuerzo y toda la lucha que él daba, hasta que el líder renunció y Fidel fue líder. Eso es una anécdota en una institución educativa en Cuba. Fidel Castro, llegó Fidel. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia,
desgracia se acabara de morir y seguir de modo cruel, sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. 7:36 minutos de la mañana, ya comenzamos a recibir saludos. En este momento nos escribe María Eugenia Villamizar Mendoza, nos dice: hola amigos, muy buenos días, en su compañía con la hija, la nieta, que llenan mucho la existencia de María Eugenia Villamizar. Nos dice: gracias a ustedes durante este año, sobre todo los sábados, a Radio Revista Encuentro, en la mejor compañía. Un saludo también a Fidel Castro, paz en su tumba, nos escribe María Eugenia Villamizar. Escríbanos su mensaje, sea nuestro reportero, publíquenos a través de las redes sociales y nosotros vamos a comentar los mensajes que nos llegan de diferentes lugares del país, de ciudades capitales, de provincias, municipios, veredas, montañas de Colombia, en este momento mencionando los saludos de los maestros en Colombia. Vamos ahora a comenzar con nuestro informe ejecutivo, luego de escuchar este pequeño homenaje que le hacemos a Fidel Castro, una figura legendaria del siglo XX, obviamente desde la pequeña isla de Cuba, donde él estuvo en el poder y también se lo cedió luego a Raúl el 31 de julio de 2006. 7:37, vamos con nuestro informe ejecutivo porque ya viene con nosotros el maestro Nelson Alarcón. En Radio Revista Encuentro, nuestro informe ejecutivo. Muy buenos días, un saludo muy cordial y fraternal al Magisterio colombiano. El día jueves anterior se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá la firma del nuevo acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y la FARC. Nosotros como maestros, como FECODE, celebramos esta gran protocolización del nuevo acuerdo. Creo que es importante para la educación, para el desarrollo del campo, para tener unas mejores condiciones de nuestro pueblo, de nuestros campesinos, de nuestros trabajadores, del país como tal. Obviamente su implementación tendrá resultados paulatinamente y esperamos que haya verdaderamente un país en paz. En segundo lugar, queremos hacer el llamado de atención desde acá al Gobierno Nacional, al Viceministro de Educación, que por favor se cumplan los diferentes acuerdos frente a la Comisión Técnico-Jurídica, ya que hoy en algunos acuerdos que se han avanzado frente a la modificación del decreto 915 no se han expedido los actos administrativos correspondientes para que se efectúe estos acuerdos que se han realizado, como es de bajar los puntajes mejor para el nuevo ingreso a la carrera docente, pasar de 70 a 60 para el caso de los docentes y de 80 a 70 para el caso de los directivos docentes. Y en segunda instancia el acuerdo que también habíamos concertado con el Gobierno Nacional en lo que tiene que ver con quitar el requisito del año de experiencia para los compañeros docentes que aspiran a ser rectores, en la experiencia en el tema de administración o dirección en planeación o en la parte de administración de personal. Creo que esa es la exigencia que le hacemos al Gobierno Nacional, por favor, y que convoque nuevamente, y exigimos a esta Comisión Técnico-Jurídica para poder avanzar en la modificación del 490, el 915 y el 501. Muy buenos días para todos y todas. Las filiales tienen un punto semanal de encuentro. 7:40 minutos de la mañana. Si usted quiere enviarnos su mensaje, escríbanos a través de las redes sociales, búsquenos como Programa del Magisterio Colombiano, dele me gusta, publique su mensaje, la problemática que tiene en cada una de sus instituciones educativas. Nosotros la vamos a mencionar. En este momento, en el recorrido que tenemos por las diferentes filiales del país, vamos al departamento del Meta, porque está con nosotros desde la ciudad de Villavicencio, que nos acompaña el presidente de ADEN, el maestro Víctor Cruz, que nos viene a hablar sobre las problemáticas que hay en este momento en Villavicencio y en los demás municipios del Meta, Puerto López, San Martín, Granada y otras regiones del país que nos acompañan en este momento.
Bueno, la problemática es que desafortunadamente el operador de salud, en vez de tratar de terminar bien un contrato, se echó para atrás en toda la atención que tiene que ver y en toda la atención del magisterio. Ahorita no hay pago a especialistas, ya entablamos nuestra queja ante la Defensoría del Pueblo de Villavicencio, porque realmente la atención ni en Villavicencio, que es nuestra capital, ni en los municipios se está brindando de la calidad que se desea del magisterio. Demás temas realmente que centra el sindicato como tal se debe a salud. Hemos estado en contacto con las secretarías, tanto municipal como departamental. Estamos alistando el prepliego también, que viene para el próximo año, y seguimos en la lucha con el magisterio, gracias a Dios, animado y unidos. Hoy haciendo aquí presencia en la invitación que hizo la CUT Nacional, y esas son las tareas que estamos adelantando próximamente. ¿Qué puntos tienen en el pliego para el próximo 2017? Primero, algo sencillo, que iniciamos por unificar los calendarios, porque en el departamento del Meta no ha podido unificar calendarios departamento y Villavicencio. Aunar esfuerzos con las secretarías para el tema de salud, viendo y esperando que haya un nuevo proveedor del sistema de salud, un nuevo oferente. Estamos en esa tarea, ya también estamos elevando la carta ante el FECODE para que realmente dejemos manifestado no más servimédicos, y estamos también tratando de unificar esfuerzos con el sindicato de Boyacá, sindicato también de la región de los Llanos, la región número 4, para trabajar conjuntamente todo lo que tiene que ver en la referencia en temas de salud. 7:42 minutos. En ese recorrido nos desplazamos hacia el norte, vamos al departamento de Bolívar. Está con nosotros el presidente del SUDEP, es el Sindicato de Maestros de Bolívar, y nos vienen a hablar sobre las problemáticas que hay en Cartagena, la situación sobre la educación, pero en estos días también se conmemoró los 30 años de la Central Unitaria de Trabajadores, y el maestro Medardo, quien es el presidente, Medardo Hernández del SUDEP, nos habla sobre este mensaje y también sobre las problemáticas en Bolívar y en Cartagena. Me es grato saludar al magisterio colombiano, a la comunidad educativa y en general a los trabajadores y a nuestro glorioso pueblo que tiene la virtud de soportarse a expresidentes como Álvaro Uribe Vélez, Pastrana, Samperi y demás, y a presidentes como el señor Juan Manuel Santos, que viene con una regresiva e inequitativa reforma tributaria que va a dar que hablar, porque muchas serán las manifestaciones de resistencia civil y de lucha que tendrá la Central Unitaria de Trabajadores y FECODE, igual que el Comando Nacional Unitario, que organizar y desarrollar. Decir que contamos en Bolívar, en Magangué y en el distrito de Cartagena con los más díscolos, badulaques y peores administradores de la cosa pública, rajados una vez más en educación. Los señores Dumet Turbay, gobernador del departamento, Manolo Duque, alcalde de Cartagena, y Pedro Alí, alcalde de Magangué, no hacen sino profundizar en las regiones la crisis, que por cierto está bastante profunda ya en Colombia, pues en Cartagena, por ejemplo, de 1 a 10 quedamos de 10º en falta de inclusión social y de 8º dentro de la peor educación que pueda haber en la región Caribe. Y si me pongo a hablar y a lamentarme de la gravísima situación en materia de salud, en materia de saneamiento básico, agua potable, me terminaría llorando, y en medio de la alegría que nos produce 30 años de la CUT, creo que vale la pena pensar que estamos en una fiesta, pero que el 2017 va a ser de mucha protesta. En Radio Revista Encuentro, nuestro informe ejecutivo.
7:45. En este momento nos escribe Didier Valencia. Él es el presidente del Sindicato de Educadores de Risaralda. Nos dice: Freddy, un saludo a los maestros de Risaralda, para todos los radioescuchas del programa Radio Revista Encuentro de FECODE. Y ellos están a favor del Día de la No Violencia contra la Mujer, una fecha también que se conmemoró ayer, viernes 25 de noviembre. Un saludo también a todas las mujeres del país. Más adelante vamos a tener a las representantes de las organizaciones de mujeres hablando sobre este tema. Y también nos habla del líder Fidel Castro, que obviamente luchó y que es un ejemplo para todos los luchadores de Colombia y Latinoamérica con la lucha contra lo que sucede a nivel mundial. Él dice el capitalismo, para construir una patria de paz. Así que también nos dice: paz en la tumba del comandante en jefe. Dice Didier Valencia, vicepresidente del Sindicato de Educadores de Risaralda. Un saludo al maestro Didier, que está con nosotros en esta mañana. Vamos en este momento a escuchar a Over Dorado, quien es del Comité Ejecutivo de FECODE, y nos viene a hablar sobre algunos temas de interés para los maestros en Colombia. Un feliz día para todos los maestros y maestras que en este momento nos ven y nos escuchan, especialmente para la comunidad educativa. La FECODE está por la salida política al conflicto interno. En ese sentido, avala la firma de los acuerdos nuevamente entre el gobierno y las FARC. Estamos porque efectivamente en el país haya paz con justicia social, que para nosotros los maestros y maestras es verdad, justicia, reparación y no repetición. Implica que se proteja la vida de todos los ciudadanos del país y la vida de los maestros y maestras. Frente a esto, pues obviamente en concreto FECODE le exige al gobierno que la educación sea un derecho, que nuestra profesión sea realmente digna, que nuestra actividad docente tenga todas las condiciones económicas y materiales para que efectivamente la educación pueda darse con calidad para todos nuestros estudiantes y el pueblo colombiano. Frente a la arremetida que viene dando el gobierno con las diferentes normatividades como la 501, 490 y 915 del 2016, vemos una mayor profundización en el tema del control ideológico y político del maestro y la maestra. Estamos percibiendo también todo un andamiaje frente al proceso de racionalización del gasto público en educación y obviamente una mayor flexibilización de tipo laboral para los docentes. Frente a esto, FECODE toma medidas de actuar frente al gobierno y estará al centro en el pliego de peticiones que se presentará en el año 2017. Sabemos como FECODE que la única posibilidad para esta ofensiva es con la movilización y con la lucha. 7:48 de la mañana, gracias por seguir con nosotros. También estamos haciendo un paneo por lo que en este momento sucede en el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Vamos a hablar de la salud y cómo están hasta ahora los entes prestadores de salud y toda la convocatoria que se hace a estas entidades para participar en quiénes van a ser esos prestadores. Nos acompaña en este momento Pedro Arango del Fondo de Prestaciones para hablarnos cómo avanza este proceso. Estamos en el proceso del pliego y las observaciones. El cronograma indica que el 1 de diciembre ya deben presentarse los oferentes las propuestas que tienen. El 9 de diciembre se harán las calificaciones y el 22 de diciembre tenemos otro consejo directivo para definir cuáles han sido los oferentes clasificados y recomendar para que ya se adjudique el contrato el 26 de diciembre. Esta noche tenemos la reunión para quitar pues todas las observaciones que se hicieron en los pliegos y ya arrancar el proceso prácticamente de licitación en firme. Nosotros
hemos hecho algunas observaciones, estamos tensionando las fuerzas, buscando que se mantenga lo mejor para el magisterio, el cuadro de oportunidades, cuáles son los tiempos para las citas de medicina general, de los especialistas, también los procedimientos quirúrgicos. Y bueno, el manual de contratación que nos permite a nosotros que cumplan con los contratos. Entonces no va a ser dentro del marco exclusivamente de la ley 80, para evitar lo que tiene que ver con el desequilibrio económico, que es un desangre del presupuesto, porque una vez que terminen el año, ellos lo que hacen es demandar el desequilibrio económico, y son miles de millones de pesos. Lo mismo que el recobro, que también es otro desangre, ya se colocó dentro de la capitación, y esos son elementos muy importantes para resguardar el presupuesto y para prestar un buen servicio de salud. 7:51 de la mañana. En este momento también nos escribe a través de las redes sociales Luis Carlos Castillo Quiseno. Nos dice: muy buenos días al equipo de Radio Revista Encuentro. El Pleno del Magisterio Colombiano apoya la nueva firma de los acuerdos de paz realizado en Santa Fe de Bogotá. La paz es el camino, ni un paso atrás. La noche gris de la confrontación armada debemos borrarla de nuestra memoria. La escuela como territorio de paz, el gran reto para nuestro gremio docente. La escuela se funde como un espacio de territorio y tiempo. La escuela, el gran referente comunitario. Rechazo absoluto a la dañina propuesta de reforma tributaria, y con gran aprecio a un amigo docente de nivel primaria en Guadalajara de Bugavalle del Cauca. En el Magisterio Colombiano defendemos la educación pública de calidad y dignificación de la profesión docente. Este es un mensaje que nos escribe el maestro Luis Carlos Castillo Quiseno, que está conectado con nosotros a esta hora de la mañana. También le vamos a indicar al magisterio que el maestro Pedro Arango nos habla sobre la firma de los acuerdos. Más adelante volvemos con el homenaje a Fidel Castro, porque Fidel fue uno de los promotores también de la solución por el diálogo a este conflicto de más de 50 años. Así que vamos con Pedro Arango sobre la firma de los acuerdos de paz. Sí, efectivamente los acuerdos van a refrendarse en el Congreso de la República. Es un evento muy importante para el país porque permite avanzar en un proceso de reconciliación del pueblo colombiano, una oportunidad importante para que cese la violencia, pero además debe estar en el bloque constitucional. Va a ser un proceso express que puede demorar 3 semanas, y allí se harán después la reforma a la Constitución, los actos legislativos, para que se continúe con el proceso de reubicación de la guerrilla en donde se tiene estipulado en los territorios, y la dejación de las armas. Allí lo importante es que se convierta en un movimiento político y que puedan participar en la vida pública y en la vida política del país en las elecciones, como lo han expresado. Garantizar que haya como especie de una circunscripción electoral en las regiones donde se encuentran, después de inicialmente permitirle las 10 curules en las próximas elecciones, y luego en 2 elecciones consecutivas la circunscripción electoral que permita que ellos puedan lograr que se cumpla el acuerdo en esa materia. Las reformas políticas, lo que tiene que ver con el Estatuto Único de la Oposición, la reforma electoral que permita de que efectivamente tenga una concreción de convertirse en movimiento político. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo
modo cruel, contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. 7:55 minutos de la mañana. Vamos en este momento a escuchar una de las últimas frases o los últimos discursos que mencionara el comandante Fidel Castro. Escuchemos este mensaje hace más de un mes. Pronto seré ya como todos los demás. A todos nos llegará nuestro turno, pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos. Seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir, tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir. Y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Seguir diciendo que los cuatreros, forajidos, bandoleros, asolaban al país, y seguir de modo cruel con la infamia por escudo, difamando a los barbudos, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó. 7:57 minutos de la mañana, en momentos en que se destraba la implementación del nuevo acuerdo de paz entre el gobierno nacional, las FARC, la Central Unitaria de Trabajadores y la CTC convocan a un encuentro nacional de sus sindicatos más representativos con el objeto de analizar el nuevo curso que ha tomado el camino de la paz en Colombia, también identificar los mecanismos de participación que se abre ante el movimiento sindical y desarrollar en consecuencia una agenda laboral para el nuevo escenario. Por este tema se trata del tercer encuentro del sindicalismo por la paz y la libertad sindical, evento que se va a desarrollar en la ciudad de Bogotá, aquí en la capital, el 28 y 29 de noviembre. Una invitación a todos los maestros del país. Los sindicatos se ocuparán del análisis de los 5 temas del nuevo acuerdo de paz que implica al sindicalismo, los cuales no sufrieron modificaciones con los ajustes tras el triunfo del no en el plebiscito. Harán un balance de las acciones, las estrategias en los últimos años que han adelantado en defensa de la libertad sindical, y que se presentará a consideración un documento para la demanda inconstitucionalidad también del contrato sindical ante la Corte Constitucional. Por parte de esto, el 2 y el 3 de diciembre se realizará
realizará el encuentro de sindicatos del sector agrario con el fin de también de analizar la coyuntura laboral a la luz del punto de acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Así que pendientes sobre este tema del trabajo decente, el sector rural y también el tercer encuentro de sindicatos por la paz y la libertad sindical en Bogotá el 28 y 29 de noviembre. Allá estaremos cubriendo estas actividades. En este momento vamos a hablar un poco sobre otro asunto desarrollado durante esta semana y que seguramente va a entrar en debate en los últimos o las próximas semanas en el mes de diciembre y tiene que ver con la reforma tributaria. Para este tema nos acompaña Aurelio Suárez como analista del tema sobre la reforma y también sobre la paz de Colombia. Muy buenos días a todos sus oyentes. Sobre tres asuntos que me parece importante aclarar. Primero, la reforma no es una reforma tributaria estructural, y no es una reforma tributaria estructural que no ataca el problema de fondo, el que causa los problemas fiscales del país, que es la política económica. Nosotros hemos aplicado una política en 25 años de libre comercio, de apertura, de libre flujo de capitales, que termina llevándose por delante las cuentas fiscales del país. Entonces, si usted no ataca la causa, no ataca la enfermedad, sino solo la infección, pues la reforma no puede ser estructural. Y por esta va a ser una más de las 13 reformas tributarias que se han presentado, que esta sería la 14, y de las 5 que se han presentado desde el año 2010. ¿Podemos hablar un poco de aquel tema de las cooperativas y también si esto toca organizaciones como por ejemplo los sindicatos? Y la reforma es una reforma claramente desigual, inequitativa, en ese sentido inconstitucional. La reforma se basa fundamentalmente en impuestos llamados indirectos, que afectan a la gente de los menores ingresos porque tienen que pagarlos al consumir los bienes y los servicios que tienen IVA, o a los combustibles o a distinto tipo de productos que tienen este impuesto de valor agregado, impuestos al consumo. Entonces la reforma es una reforma claramente desigual, y además cuando incorpora para pagar renta a asalariados ya de muy baja escala salarial, personas que tienen apenas algo más de 3 salarios mínimos, ya las pone a contribuir como contribuyentes de renta. Entonces la reforma es muy desigual, y dentro de esas desigualdades está el ataque al régimen de las llamadas entidades sin ánimo de lucro, cooperativas, fondos de empleados, etcétera, que la reforma tributaria los va a poner a tributar. Inicialmente va a haber una especie de clasificación de esas entidades, pero por ejemplo en el caso de las cooperativas, ya ellas no van a pagar sus impuestos después de haber hecho las reservas, por ejemplo para fondos de educación para sus afiliados, sino antes de esas reservas. Es el segundo acuerdo sobre el proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Frente a eso, el balance de todo lo que se dio el día jueves y también qué se espera después de esta segunda firma. Yo creo que la gran mayoría de los colombianos estamos porque esta página de la violencia en Colombia se acabe de una vez y se pase esa página. Y creo que ese nuevo acuerdo pues ratifica 3 cosas. Una, que la llamada factor de violencia determinado por la FARC se empieza a desmontar. 2, que la llamada política de combinación de formas de lucha, ese debate histórico que se había hecho entre los movimientos sociales y sindicales, pues prácticamente concluye. Y 3, que una vez resuelto este problema de cómo se van a incorporar los desmovilizados de la FARC a la sociedad, el país podrá acometer otros problemas como este que hablamos antes, de la política económica, del diseño político del país, de la estructura social de Colombia. A todo le ponen impuestos, hasta los pinches refrescos, las croquetas del perro y la renta sube un huevo. A todo le ponen impuestos, hasta los pinches refrescos, las croquetas del perro y la renta sube un huevo. Ya no puedo más con esta vida, puras pinches reformas, puro subir el IVA. Ya no creo en ningún poder divino, o dime tú qué opinas, dímelo Santino. Lo que engorda es la cartera del gobierno, ahora resulta que nos cuidan de su infierno. También quieren subir el precio del alcohol, al rato subirá la talla y el pericón. A todo le ponen impuestos, hasta los pinches refrescos, las croquetas del perro y la
Radio Revista Encuentro, noticia intersindical. 8:04 de la mañana. A todos le ponen impuestos. Este mensaje que nos envían desde Argentina todos los maestros conectados al programa del Magisterio Colombiano, porque en este momento también estamos comunicados con la Central Unitaria de los Trabajadores. Ellos nos vienen a hablar sobre la Junta Nacional que desarrollaron en esta semana y también sobre la propuesta que ha surgido en el tema de la paz, eventos de sindicatos, el tercer encuentro sobre sindicalismo, el 28 y 29 de noviembre, para analizar este tema, cómo es el sindicalismo en el proceso de la paz. Así que una invitación que nos hace también el compañero Luis Alejandro Pedraza. Bueno, fue un evento excelente que celebró los 30 años de existencia de la CUT con la participación de la Junta Directiva Nacional de la Central, del Comité Ejecutivo y delegados de las subdirectivas regionales, pero de conjunto asistieron 637 personas, también del Parlamento, de la Cámara, del Senado, del Consejo de Bogotá, de organizaciones amigas a la Central, investigaciones del área de la investigación. En fin, fue un evento muy lindo, muy sencillo, por cuanto que solo se efectuó un concierto de la Filarmónica y la intervención del presidente para referirse a estos 30 años de vida de la CUT y un homenaje también a las mujeres y a las víctimas, de tal manera que hemos sacado adelante ese evento y que el compromiso de continuar trabajando intensamente para el fortalecimiento de la central. Y en lo que concierne a la Junta Directiva Nacional, pues también se desarrolló en armonía, con mucho entusiasmo por la preparación de la agenda que ha de ser para el día 2017. Quedaron algunas tareas precisamente para que en la primera junta del año 2017 ya definamos cuál es el plan de acción y el accionar político de movilización que nos corresponda, que va a estar muy duro por la aplicación de la reforma tributaria y por el desarrollo de los acuerdos con las guerrillas, por cuanto que estos, si la cuestión social no se moviliza, no se prepara, no exige participación, pues simplemente van a quedar en la política y eso no le conviene a este país. La opinión sobre la segunda firma del acuerdo de paz. Nosotros estuvimos en la firma final del acuerdo de paz, porque la Central Unitaria forma parte del Consejo Nacional de Paz y allí corroboramos que hay una disposición plena del gobierno y de las FARC de sacar adelante este proceso por la vía del Parlamento. Anunciaron la agenda que tienen prevista para tanto la implementación como para el cumplimiento de los asuntos que tienen que ver con la entrega de armas, la concentración de las tropas de insurgencia y también respecto a la aplicación de la justicia transicional para las penas, de tal manera que eso entusiasma, porque la CUT siempre se ha jugado con este proceso por razón de principios en cuanto a que siempre debe imponerse la negociación política y no la confrontación armada para dirimir las dificultades que nos asistan en este país. En Radio Revista Encuentro, en este momento nos saluda Pedro Nova. Mi saludo al Magisterio Colombiano en apoyo a los maestros que combaten la injusticia del gobierno, quien no le interesa apoyar la educación en Colombia. Un mensaje que nos envía Pedro Nova. Muchas gracias, don Pedro, por estar con nosotros. Y también nosotros aprovechamos este espacio para enviarle un mensaje a los estudiantes que ya se van a graduar. Estamos en fecha de grados en las instituciones educativas. Los maestros los saludan, los estudiantes son la razón de ser de los maestros y las maestras de Colombia, deseándoles un futuro exitoso a todos los estudiantes que tienen grados en estos días. Hoy, por ejemplo, vamos a estar mirando los grados que se desarrollan en Bogotá y en diferentes instituciones del país a nivel nacional. Un saludo a todos los graduandos de 11, a todos los muchachos que salen de las instituciones educativas muy seguramente a hacer su vida profesional, a seguir
seguir en la universidad. Un saludo también a Alison Cifuentes, que va a estar de grado hoy en las horas de la tarde-noche. Un saludo muy especial a Alison por su grado. 8:10 minutos de la mañana, estamos originando esta señal desde la ciudad de Bogotá. Seguimos hablando con los dirigentes de la Central Unitaria de los Trabajadores. Vamos con Francisco Maltés, que nos habla sobre el salario mínimo y también sobre la reunión que se desarrolla hoy sábado con los empleados públicos. Para el salario mínimo del año 2017, la CUT va a solicitar un incremento del 14% por las siguientes razones. Este año la inflación va a estar bordeando el 6,5. Hay un estudio de la Universidad Nacional que dice que de aplicarse la reforma como está propuesta por el gobierno, el IPC crecería entre 3 y 4% adicional al promedio de la inflación, es decir, estamos hablando de un 10.5%. Y este año el salario mínimo fue incrementado 6 décimas por debajo de la inflación, es decir, estamos hablando de 11% por causa de la inflación y un 3% para recuperar el poder adquisitivo de los últimos años. Por eso vamos a solicitar un 14% para el incremento del salario mínimo. Bueno, este sábado 26 vamos a realizar el 7º encuentro estatal para aprobar el pliego de peticiones que radicaremos al gobierno nacional el 28 de febrero. ¿Qué están pidiendo en este nuevo pliego? ¿Cuáles son las problemáticas más urgentes? Vamos a pedir ampliación de las plantas de personal como el punto central, que el gobierno cumpla con el trabajo decente. Vamos a pedir incremento salarial, vamos a pedir carrera administrativa para todos los empleados públicos del país. 8:11 minutos de la mañana en la ciudad de Bogotá. Nosotros saludamos a los maestros, a los que viven la confrontación y no solamente la violencia que se vive en los sectores armados en conflicto, sino también de la violencia común que se registra en las instituciones educativas. Recordemos que la escuela es un territorio de paz, porque también está con nosotros el maestro Carlos Gaviria de la localidad de Kennedy, que nos viene a enviar un mensaje sobre la violencia que se vive en las instituciones educativas luego de la muerte de una maestra que quedó en coma luego de intervenir en la discusión entre dos estudiantes. Recordemos que en algunas instituciones educativas se vive la violencia. Las autoridades tienen que prestarle atención a estos temas, una invitación que también nos hace el maestro Carlos Gaviria. Bueno, el tema de la convivencia en las instituciones escolares se ha convertido en una situación que debe ser nuevamente valorada, no solamente desde el punto de vista de la seguridad de los docentes, sino inclusive de los procesos académicos y formativos que se desarrollan dentro de la institución educativa. El maestro en estos días, el hecho que ocurrió con la maestra ya en Santa Librada, no es sino la demostración de una sociedad que no tolera, muestra también el riesgo de la profesión docente en una sociedad que se ha vuelto violenta, pero no solamente como resultado de las políticas y de la sociedad en las que nos estamos formando, sino además en las condiciones de trabajo en las que están desarrollándose los procesos educativos. Entonces, un maestro está sometido a mantener más de 40 estudiantes en un salón, o los patios están hacinados de muchachos. Realmente hay unas condiciones, además de miseria y de pobreza de las que proceden los muchachos, que se ven reflejados dentro de la institución educativa y por supuesto afectan a todos los miembros, entre ellos a los docentes. Abundan como la arena, ellas nos dan la vida, ellas nos brindan amor, ellas son delicadas como los pétalos de una flor. Mujer
viento, llevando para cada hombre su amor y su aliento. Mujer, regalo divino de Dios. 8:14 minutos de la mañana. En este momento saludamos también a nuestra oyente fiel Smith Montaño, que nos escribe: muy buenos días, siempre en sintonía. Dios quiera que esta ministra sepa la problemática de los maestros, que el gobierno dé ejemplo con contratos fijos y buenos salarios, que promocionan la contratación de nativos para la enseñanza del inglés con muy buenos salarios, entonces que hagan lo mismo con los de aquí, es decir, con los colombianos, que los valores sus esfuerzos y también sus estudios. Es un mensaje que nos envía en este momento Marta Smith, que valoren los esfuerzos y los estudios de los docentes colombianos que son de lengua extranjera en la enseñanza del inglés. Un saludo muy especial a Smith Montaño. Seguimos escuchando, estábamos escuchando esta canción de la orquesta Identidad, Mujeres, porque nosotros vamos a hablar con la Central Unitaria de Trabajadores, con Ligia Alzate, sobre las actividades que se hicieron en el foro sobre las mujeres, la no violencia contra las mujeres. Escuchemos a la dirigente de la Central Unitaria, Ligia Alzate. Apreciadas compañeras, apreciadas trabajadoras del país, creo que hoy nos merecemos un fuerte reconocimiento por la lucha que hemos llevado durante muchos años, no solo por el derecho hacia la igualdad, sino también para erradicar un flagelo que, producto, digámoslo así, de considerar que una población es superior y la otra es inferior, ha impactado directamente a las mujeres del mundo, del país y a las trabajadoras en un sentimiento de subvaloración. Y eso se expresa precisamente en la violencia. La Central Unitaria de Trabajadores realizó el foro de la eliminación de la violencia contra la mujer, no solo porque conduce a la desigualdad, sino ante todo para erradicar y para atender la violencia que se ejerce en el mundo laboral, el acoso laboral y el acoso sexual. Fueron hoy temas fundamentales y esenciales que las trabajadoras del país denuncian con muchísima constancia y con muchísima, digámoslo así, indignidad, porque su trabajo, además de verse fatigado, precario, flexibilizado, falta de una formalidad, es un trabajo atacado y acosado permanentemente en la parte, digamos, de condiciones de seguridad que pueda tener la mujer en su sitio de trabajo, como es la violencia sexual y el acoso laboral. Por eso nosotras quisimos que este foro tuviera esa connotación y a la vez la negación y disminución de derechos que tienen las trabajadoras en este país, donde la informalidad, la falta de seguridad social, la falta de un salario digno y decente y la carencia, digamos, de reconocimiento a las profesiones de la mujer son el pan de cada día de esta violencia que se ejerce hacia la mujer, porque no solo es la violencia física ni psicológica, sino también la violencia del desconocimiento y las pocas posibilidades que tienen las mujeres para ocupar los cargos de decisión y liderazgo. También son una falta de desigualdad y eso crea también en los escenarios del poder una exclusión que después se convierte en violencia hacia la mujer. 8:19 minutos de la mañana. Hablando sobre este tema, también vamos a hablar sobre los derechos humanos en el magisterio colombiano, y para esto nos acompaña Jorge Ramírez, en donde una mujer fue secuestrada, una maestra fue secuestrada, y donde también han sido asesinados varios maestros, pero entre ellos una mujer. Escuchemos al secretario técnico de Derechos Humanos de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Jorge Ramírez. A todos los docentes, a los educadores y educadoras que nos escuchan hoy, que sintonizan
este medio de comunicación. Pues señalar que a pesar de que el día 24 pasado por fin se registró con mucha complacencia para los trabajadores colombianos y el pueblo en general la firma del acuerdo entre el gobierno y las FARC que marcan el fin de un conflicto de más de 50, de 60 años que fue propicio para toda la violación de derechos fundamentales, de derechos humanos y sobre todo que generó la violación fundamental del derecho a la vida. Pues a pesar de que estamos iniciando ese recorrido, ese hito histórico, pues tenemos que registrar con profunda tristeza y dolor que los docentes siguen siendo víctimas de todo tipo de violencias y que en el mes de noviembre, por ejemplo, fueron asesinados o han sido asesinados en este mes, en lo transcurrido, el docente José Alexis Caicedo González en la ciudad de Cúcuta, docente que laboraba en el municipio de Ragovalia, y la docente Erika Liliana Segura Oviedo fue asesinada en el municipio de San Vicente del Caguán. Estos homicidios nosotros hemos señalado que siguen siendo parte de la victimización del magisterio colombiano, pero al mismo tiempo solicitamos a las autoridades competentes, la Fiscalía y los cuerpos de inteligencia del Estado, pues que desarrollen unas investigaciones exhaustivas y que se aclaren los orígenes de estos homicidios que inicialmente parecía indicar que son producto de la delincuencia común o de las bandas criminales. En el mismo sentido tenemos que registrar el secuestro y la desaparición de la docente Rosalba Ariza Tierra Adentro, que pertenece también a la planta de educadores del Caquetá y que fue secuestrada, retenida desde el 1 de noviembre y hasta el día de hoy hay total incertidumbre respecto a su paradero. Nosotros llamamos una vez más a los organismos de inteligencia y seguridad del Estado para que se dé con el paradero de la docente y a sus captores que presumiblemente son delincuencia común o las famosas bandas criminales, a que respeten la vida de la docente y que la pongan en inmediata libertad. Este es un panorama lamentable que se une también a las continuas amenazas y llamadas extorsivas que siguen viviendo los docentes fundamentalmente en el departamento de Antioquia, en el departamento del Valle del Cauca y en el departamento del Caquetá. Hoy que iniciamos este quiebre histórico, este punto de inflexión hacia la construcción de una sociedad en paz, pues nosotros seguimos llamando a las autoridades tanto territoriales como nacionales para que generen verdaderos mecanismos y procedimientos que permitan y que garanticen la vida de los educadores. 8:23 de la mañana, escuchando las impresiones del secretario técnico de Derechos Humanos sobre lo que sucede en el magisterio colombiano. Vamos a empezar con nuestra editorial, que nos la presenta el maestro Luis Alberto Gruber Ibarra, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. En un espacio de orientación y opinión, Editorial FECODE. Un saludo fraterno a todos los trabajadores de la educación y en particular al magisterio colombiano. Esta semana ha tenido gran repercusión una noticia: el saqueo de los recursos nuestros, de nuestro Fondo Nacional de Prestaciones, por una situación que se presentó en el departamento de Córdoba. Este tema aparece como si fuera novedoso. Hace 7 años FECODE elevó la denuncia ante el Consejo Superior de la Judicatura y le pedimos a ese organismo que actuara en debida forma frente a los fallos que nos generaban grandes dudas que se producían en los juzgados o en los tribunales de Córdoba. Le pedimos que actuara. Pero también la Comisión Sexta del Congreso de la República generó un debate sobre el tema donde la ministra tuvo que comparecer y allí dirigentes del magisterio de ese entonces asumieron la denuncia. Hoy decimos que este tema que tiene 7 años, hoy se revive o se retoma, porque decimos lo siguiente: FECODE como sindicato tiene el papel de veedor, de denunciar, pero no tenemos la capacidad administrativa ni de control,
porque esa es responsabilidad de los organismos de control del Estado, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, son los que tienen la responsabilidad. Pero además, el mismo Congreso de la República. Hoy decimos nosotros que la fiducia, su dueño es el Estado, el Ministerio de Hacienda. Le exigimos al Gobierno Nacional que garantice el debido cuidado, la custodia decente de los recursos de nuestro fondo. Y ahí también le decimos a los maestros y maestras de Colombia que muchos abogados llegan a veces a ofrecer procesos y en muchos la situación no es clara. Siempre hemos defendido que estaremos atentos a decirle a los maestros que lo justo, que lo ganado, lo defenderemos y que no acolitamos ninguna conducta dolosa, venga de quien venga. Pero por otro lado, este fin de año hay dificultades para la conclusión de pagos en muchas regiones del país. Es una demostración que lo que FECODE ha venido denunciando, el Sistema General de Participación, es deficitario y cada vez están rodando recursos del presupuesto de la siguiente vigencia para satisfacer necesidades y el hueco se puede ir agrandando. Necesitamos que el Estado una vez por todas haga el ajuste necesario para que el Sistema General sufrague todas las necesidades del sector de la educación. Finalizo mi intervención diciendo que felicitamos y saludamos el segundo acuerdo del gobierno y la FARC. Creemos necesario que este proceso concluya, pero también denunciamos la conducta de la extrema derecha que, sin importarle la paz, quiere aprovechar el escenario para generar sus propuestas y en la conducta de ellos de manipular la opinión les interesa es posicionar sus candidatos. A los maestros les decimos, estudiemos con cuidado y miremos lo que nos toca hacer y en este fin de año reflexionemos para seguir fortaleciendo ideológicamente al magisterio y la unidad de nuestro gremio. Feliz fin de semana. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. 8:27 minutos de la mañana. Simplemente Fidel, emblemática barba, el uniforme verde olivo, el comandante en jefe, llamado simplemente Fidel por los cubanos. Fue un líder de personalidad aplastante, de discursos maratónicos, un mensaje que le enviamos desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Paz en la tumba de Fidel Castro. Estimados oyentes, esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Les estuvo acompañando en el control Master Lince y quien les habla, Freddy Pinilla. La sierra se alumbraba el porvenir.